decía esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como mafioso el pacto que reveló el líder nacional del PAN, Marco Cortés, en el que con el PRI pretendían repartirse candidaturas, puestos en el gobierno, notaría, registros públicos, direcciones de universidades, entre algunos otros. Es algo histórico que tenemos que conocer todos para que no se repitan estas cosas. Cuando se llevó a cabo la elección en Coahuila, firmaron un acuerdo, pero lo fantástico o surrealista o descarado es que lo dan a conocer. El mismo presidente del PAN lo da a conocer. O sea, le tenemos que agradecer mucho, porque todo esto ayuda. Si no, la gente no alcanza a entender cómo se dan estos enjuagues. El presidente del PAN, es increíble. Así como tenemos nominado a Claudio X González para su premio, también lo vamos a premiar. Es un servicio a la democracia extraordinario. Es un acuerdo mafioso para repartirse un botín. Y yo agrego, cuando se reparte mal el botín, hay motín. Bueno, pues se la pusieron en charola de plata al presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego Marco Cortés le responde, no sé si no ha asimilado el error, si no ha asumido la equivocación, pero Marco Cortés responde, señor presidente, el único mafioso aquí es usted. Dice, la política debe ser transparente a la luz del día y a la vista de todos. En toda democracia en el mundo, lo más normal es que se realicen acuerdos políticos y lo deseable es que se cumplan, dando viabilidad a la pluralidad y buenos gobiernos de coalición, siempre de manera transparente y sin mentiras. A diferencia de usted que miente todos los días y realiza acuerdos por debajo de la mesa, en Acción Nacional sí podemos transparentar nuestros acuerdos. Lo que no se debe hacer, y es el quehacer diario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, son acuerdos tan graves como los que se hacen con el crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. En la línea, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Azucena, con el gusto de saludarte, como siempre, a tus órdenes. Igualmente, querido Jesús, pues me importa mucho escuchar tu opinión respecto al acuerdo que ustedes no firman, en el que ustedes no participan, y luego, en el segundo acto, pues que lo ventila Marco Cortés. ¿Qué opinas, Jesús? Mira, en primer lugar, Azucena, pues fue un acuerdo que firmaron hace varios meses, de los que efectivamente el PRD no participó, lo firmaron el PRI y el PAN. Esto incluso de que iban a asignar unas candidaturas en el Estado de México y en Coahuila, y que el PAN siglaría y conduciría conforme a sus propios procedimientos lo de la presidencia de la República, cosa que nosotros en su momento, en voz mía, como presidente nacional del PRD, Azucena, pues yo dije que no compartía esas consideraciones o ese punto de partida de que se estuvieran entre dos, y sabiendo que no era el resultado de un acuerdo de coalición, estuvieron haciendo ese tipo de acuerdos. Ya lo que hicieron entre ellos, pues yo no participé en ese reparto que se da a conocer. Pero tú se los dijiste, Jesús, ese no es el camino, no es lo correcto. Yo se los dije públicamente en su momento en relación con lo de que especialmente para la presidencia de la República el PAN decidiría, y terminó sucediendo un método afortunadamente abierto y democrático, Susana. De ahí salió Xóchitl Gálvez, que no es de ningún partido político, por cierto. Entonces, esa es otra historia que deja claro también cómo, aunque se hagan algunos acuerdos con esas características como las que se han dado a conocer, y que el día de hoy ventila el jefe de la delincuencia electoral oficial en Palacio Nacional, López Obrador, acusando a los otros de mafiosos. Allá va al bandido, al ratero, para que no se fijen en todo lo que él está haciendo, violando. Bueno, es que el presidente no la iba a dejar pasar, le dieron un regalazo de inicio de año. Está bien, pero eso no lo exime a él ni a ninguno de los de su familia que están metidos en corruptelas, como se han evidenciado y denunciado en los últimos días, de que Notimex, Segalmex, sus hijos, etcétera. ¿A eso te refieres? Todo eso, Susana. Entonces eso no le da autoridad.
en ningún sentido a López Obrador. Debiera comportarse como jefe del Estado mexicano, que no lo está haciendo, es el coordinador real de la campaña de Claudia Sheinbaum, pero esa es otra historia. Entonces, ahora, déjame regresar al acuerdo. Jesús Zambrano, dirigente del PRD. A ustedes, en este acuerdo particularmente de Coahuila, ¿los invitaron a participar y no quisiste o de plano no los invitaron? No, simplemente ni siquiera conocimiento tuvimos de ese acuerdo, Susana. No agrego más. Nosotros siempre estuvimos de acuerdo en que lo que había que poner en el centro eran los acuerdos, válgase la redundancia, sobre cómo construir un gobierno de coalición, y que ese fuera el concepto. Y sigue siendo mi convicción, mi querida Susana, de que en todo caso lo que hay que poner en el centro de los acuerdos es la construcción de cómo ir configurando los gobiernos de coalición. Por eso se quedaron con el PRI en Coahuila. Pues sí. A pesar de esto. Oye, Jesús, sí. Entonces, cuando tú ves el acuerdo que además publica Marco Cortés, porque ni siquiera ve la gravedad del asunto, o sea, no lo ve y él piensa que era una herramienta para presionar al PRI. Cuando tú ves el acuerdo y lo lees, ¿qué piensas? Pues, en primer lugar, desde luego que me desconcierta el que se haya planteado las cosas de esa manera. Si fue un acuerdo privado, pues manténganlo en privado, trabájenlo ahí. Ahora, pues yo no estoy de acuerdo con ese tipo de acuerdos tampoco, para decirlo llanamente. Tú no estás de acuerdo con este tipo de acuerdos porque, a ver, una cosa es que efectivamente digan, a ver, vamos a hacer una coalición y candidaturas por acá, a lo mejor algunas posiciones, bueno, eso es sabido, pero aquí, Jesús, bueno, tú lo viste, se reparten direcciones de planteles educativos de universidades, hablan de la ratificación de un magistrado, notarías públicas, registros civiles, a ver, ese no es el procedimiento legal, Jesús. De acuerdísimo contigo, por eso yo digo que conceptualmente ese no es el camino, sino cómo construimos las rutas para configurar gobiernos de coalición del cual participen no solamente integrantes de los partidos políticos, esto me toca a mí, esto te toca a ti, etcétera, sino cómo participa la sociedad civil con propuestas acreditadas de la academia, de la intelectualidad, de gente acreditada, calificada debidamente. ¿Cómo se desagravia la alianza? Porque finalmente, pues sí le pega a Xóchitl, sí le pega al PRD. ¿Cómo se puede desagraviar? ¿Tiene que pedir Marco Cortés una disculpa? ¿Cambiar la presidencia del PAN? ¿Qué tiene que suceder, Jesús? Yo no voy a meter a eso, Susana. Yo creo que ese no es el terreno, el camino en el que a mí me correspondería opinar. Yo te diría, en primer lugar, ese asunto, que además, en términos de lo que pues ellos acusan un incumplimiento allá en Coahuila, me refiero a la dirigencia del PAN, pues debe quedar allá y ojalá en Coahuila, y que allá avancen en resolver los asuntos. Finalmente, todos los participantes, yendo que sea por separado, porque ya todo indica que no hubo acuerdo aliancista para las elecciones locales en Coahuila, todos van a participar, las candidatas y candidatos del PAN por su lado y los de la alianza en la que participa el PRD junto con el PRI. Vamos a llamar a votar, vamos a caminar en favor de Xóchitl Gálvez y le vamos a acercar votos todos a Xóchitl Gálvez y a las diputaciones federales y a todas las demás candidaturas en los que vamos aliados, y vamos a ayudar ahí todos. Entiendo, pero es un golpe, o sea, es como quitarte todo el discurso ese del cambio y de criticar a Morena y las corruptelas y el dedazo, etcétera. Pues esto que vimos, ¿cómo sabemos que no sucedió en otras negociaciones, en otros estados o con la misma Xóchitl? Me explico, abre todo tipo de especulaciones, Jesús. Con Xóchitl estoy seguro que no pasó, ella se ha deslindado claramente de este tipo de acuerdos y yo estoy al mismo tiempo en coincidencia con ella, Susana. Entonces, pues... se equivocó Marco, ¿no? Se equivocaron desde el inicio con el acuerdo y luego con ventilarlo. Se equivocó Marco Cortés, básicamente. Pues ahí están las consecuencias, las reacciones que ha estado habiendo, y yo espero que todo esto se recomponga en el camino
porque al final de cuentas el adversario político principal está allá, situado en Palacio Nacional, con el coordinador de la campaña de Sheinbaum, y que es el jefe real de la delincuencia electoral en este país, y que se llama Andrés Manuel López Obrador. ¿Has intentado hablar con Marco para expresarle cómo recibiste esta información? ¿Qué opinas al respecto? No hemos tenido la oportunidad de coincidir porque entiendo que Marco ha andado de gira. Lo vas a intentar porque Xóchitl Gálvez hoy le dijo a Joaquín López Dóriga que sí le llamó y que sí le dijo que estaba muy enojada, que ella no había participado en ese acuerdo. ¿Tú lo vas a intentar también? Porque bueno, si va a haber este tipo de sorpresas en las próximas semanas. Por supuesto que lo haré. Tenemos que hablar de todo esto porque debemos evitar que situaciones como estas se puedan presentar. Tengo la confianza en que no se continúen dando. ¿Te ha sido muy difícil, Jesús, tratar de negociar y dialogar con Alejandro Moreno y Marco Cortés? ¿Te ha sido muy complicado? Pues las negociaciones y la búsqueda de acuerdos, Azucena, más entre tres partidos diferentes como son los nuestros, nunca son sencillas, y por eso tiene siempre que terminar imponiéndose la madurez y la responsabilidad con el país y con la gente, que es a la que le queremos servir. Bueno, Jesús, pues te agradezco mucho que me hayas tomado la comunicación, esta primera comunicación del 2024. Gracias, Jesús. Al contrario, gracias a ti, ustedes, y muy buenas tardes. Gracias, Jesús Zambrano.